para lograr la regulación de las inteligencias artificiales. Es una de las misiones que estamos tratando de encarar. ¿Qué tenemos? Tenemos MICA, la Secretaría de Desarrollo Cultural, el Ministerio de Cultura. Venimos trabajando en estas mesas, lo venimos haciendo desde hace años. También vamos a encarar alianzas con otras organizaciones internacionales. ADA está afiliada al IAF, que es el Foro Internacional de Autores. Y ahí tenemos acceso directo con otro tipo de organizaciones que se ocupan de los derechos de autor, por ejemplo, tanto en Europa, Asia, en América Latina, y obviamente tratar de sumar propuestas hacia la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Y obviamente vamos a seguir insistiendo con la implementación del INAH. Los ilustradores, los artistas gráficos, tenemos un instituto ya por ley, ya fue aprobado. Es una ley que no se está cumpliendo ya hace ¿cuánto, Laura? ¿7 años? 2015. No, 8 años. 2014, pero en el 2015 se reglamentó. Así que fíjense lo dificultoso y el trabajo a largo plazo que hay que hacer para poder llegar a lograr objetivos. Porque si hoy tuviéramos, no lo sabemos del todo, pero si tuviéramos un instituto como lo tiene el Instituto del Cine, el INCA, tendríamos ahí ya un organismo, alguien, por lo menos estuviera en la mesa para tratar de generar estas legislaciones tan necesarias, o por lo menos una voz más cercana a esas políticas de Estado. Vamos a darle la palabra a la que realmente sabe. Me parece que vamos a aprovecharlo y sacarle el jugo. Y en todo caso después, sí, te invito a que, digamos, escuches nuestras propuestas de regulación y que nos ayudes en ese sentido, porque es lo que queremos. ¿Hay otro? No, no hay problema. Igual yo, si no les molesta, costumbre de cosas, me gusta circular y pararme y así mejor interactuar. Costumbre de la universidad, de hablar. Bueno, primero les traje este libro para acá, para la asociación, para que lo puedan circular, leer, nada, de regalo, así y que sirva. Y ¿Querés que te pasemos que venga acá y pasar tu presentación? Ah, sí, dale, no, pero quédate tranquilo. Si yo lo voy moviendo así y voy hablando. Así hablas cómoda. Está... Ah, dale. Ahí, buscala. Si no, apretás el link y con el link se carga. No, se lo bajó. Ah, ok, porque le agregué más cosas, por supuesto. Porque mientras íbamos hablando, no importa. Ah, quedó la vieja. No pasa nada. Pero vamos con esto. Bueno, yo acá veo una presentación de los sombreros que de alguna forma tengo. Porque por un lado yo soy académica, investigo. Por otro lado, también soy activista, entonces entiendo la cuestión pasional, la cuestión sanguínea de las causas que nos parecen justas. Y trabajo muchos temas de derecho de autor, por un lado, por otro lado, temas de videojuegos. Hace muchos años vengo investigando sobre ética de la inteligencia artificial desde el 2016. Vengo trabajando sobre temas de derechos de autor y creatividad desde también la misma fecha, 2016-2017. Y el libro es producto de eso, de más de 5 años de investigación. Desde esos momentos donde yo empezaba a hablar de estos temas y la gente me decía, nah, estás loca, nunca la creatividad va a ser reemplazada por las máquinas. Y hoy la pregunta es un poco diferente, que es esto de que, bueno, podemos discutir un montón de si la máquina es creativa o no, o si la IA puede ser creativa o no, pero el tema es que los productos por ahí son considerados creativos o son útiles. Entonces eso nos coloca en el debate desde otro lugar. Entonces yo, bueno, aclaro un poco como eso. Y soy trekkie, entonces muchas de mis referencias vienen de Star Trek y van a ver un montón de memes de Star Trek porque, bueno, acá había lingüistas. Para mí los memes, como el capítulo de Darmok, son una forma de condensar información, de contar información que tenemos con un sustrato común. Y lo que decía un poco con el disclaimer es que yo aclaro siempre que yo no tengo la verdad absoluta, para nada. Vengo investigando sí hace mucho. Sé de lo que corresponde a mi área y de lo que investigué en mi área. Traté de investigar desde la parte técnica como para tener esa visión desde los dos lados. Y por otro lado, es que mi respuesta es eso. Mis respuestas van a diferir un poco. Si vos me decís como activista, yo te voy a decir algo.
Y como investigadora desde lo legal te voy a decir otra cosa. Porque a mí lo que me parece que eso que es fundamental para entender en este debate es que tenemos de alguna forma que separar lo ético de lo legal. Y ahí nos va a plantear mejor en este debate. Porque para ir a discutirle a un regulador podemos decirle que lo ético está bien o mal, pero nos van a correr con la ley, que la ley, el texto de la ley es lo que nos va a decir si una empresa está actuando dentro digamos, de la regulación legal o no. Está lleno, la ley está llena, y no solo en el derecho de autor, sino en todo, de ejemplos donde la ley dice algo, alguien sabe cómo, de alguna forma, manipular eso y ponerse por fuera de eso, y tenemos un resultado que es injusto, pero legal. Esto es primer año de abogacía, hablar de filosofía del derecho y decir la justicia y la equidad va divorciada de la legalidad. Entonces, por eso aclaraba que un poco con mi hermano tenemos charlas de derechos de autor siempre, él es ingeniero, nada que ver, pero él exasperado me decía, ¿por qué la respuesta es siempre depende? Porque primero el derecho de autor, si bien hay normas que son globales y que son de alguna forma homogeneizan el derecho de autor a nivel global, son locales, cada país tiene su propia regulación. Y hay diferencias que van a ser importantes a la hora de considerar. Por ejemplo, cuando hablaban de la transformatividad y el fair use. El fair use es un instituto de Estados Unidos, que en Argentina no lo tenemos. Tenemos otras cosas relativas al derecho a cita. Pero a su vez, la mayoría de estas empresas están radicadas acá, en Estados Unidos, no allá, no acá, ya no sé ni dónde estoy. Y entonces la jurisdicción va a ser la de las compañías allá, vamos a tener que litigar allá. O las resoluciones que se tomen allá de alguna forma van a influenciar las decisiones que los jueces puedan tomar en un eventual juicio acá. Entonces la situación es súper compleja. Y por eso decía que la respuesta siempre depende. Y pasando un poco a hablar esto de la diferencia entre la ética y lo legal, yo decía, por un lado tenemos que hablar desde lo ético, nosotros hoy estamos hablando acá de IA generativa, que es una inteligencia artificial, dentro del campo de la inteligencia artificial, que es un área de estudio, un campo profesional de estudio que tiene que ver con la toma de decisiones, antes teníamos tipos de inteligencia artificial, porque esto viene desde los 60, no es que lo estamos descubriendo ahora, con sistemas que trataban de clasificar o predecir cosas. Entonces, de repente, cuando nosotros vamos a Netflix y Netflix nos dice, capaz que te gusta esto, en un 80%. Bueno, eso es un motor de recomendación, es un algoritmo que trata de predecir qué es lo que te va a gustar, ¿sí? Y por eso antes te decía, te va a gustar esto, y ahora te dice, esto tiene un 80 y pico de coincidencia con vos. Los algoritmos en los sitios de citas, que te dice, esta persona tiene tanto por ciento de coincidencia con vos o no, ¿sí? O sea, puede ser humo como no, porque también acá hay otro problema, que es que cada modelo es diferente. Nosotros por ahí hablamos de forma didáctica de la IA como una sola cosa, pero hay que entender que primero hay enfoques diferentes, y acá, bueno, vos estabas hablando de lingüista computacional, no quiero hablar de estas cosas delante tuyo, pero hay modelos diferentes, enfoques diferentes. Una cosa es el simbolismo, otra cosa es el aprendizaje automático, en el cual vos tenés una forma diferente de aprender. Entonces, empezar como a pensar esto, bueno, si bien la IA es una idea general, después tenemos que empezar a ver como cada modelo. Entonces es como decir, bueno, auto. Auto es una categoría de ideas, pero después empezamos a ver que cada auto tiene un motor diferente, cada auto tiene un chasis diferente, hay autos eléctricos, hay autos que funcionan con nafta. Entonces es esto, como decir, bueno, empezar a bajar ese concepto y entender que después en el juicio, en los bifes, en lo técnico, esos detalles técnicos tienen un peso súper fuerte. Y que por eso la discusión no la podemos dar nunca en blanco y en negro. Lamentablemente está lleno de grises. Y va a cambiar dependiendo de la empresa de la que estemos hablando, dependiendo del modelo de IA que estamos hablando. Y como les decía, es algo que antes la IA trataba de predecir o clasificar y de repente empezó a generar imágenes. Y que hoy acá vemos este universo de cómo la imagen nos afecta en la generación de ustedes, artistas, pero yo vengo trabajando temas de ética que tienen que ver, como por ejemplo, qué pasa cuando la imagen que trata de generar es la imagen para reconocer a una persona que está haciendo una protesta. O sea, empleo de reconocimiento facial, inteligencia artificial, en protestas para ubicar a la gente. La IA generativa en la pandemia se empezó a usar, como ya la gente tenía esta parte tapada, se empezó a usar IA generativa para reconstruir la parte que estaba cubierta por los barbijos. Entonces, en países, sobre todo no democráticos, es una herramienta para identificar disidentes. Entonces, vemos como algo que es, nosotros vemos un problema acá, es como mucho más grande. Después les voy a seguir hablando del trabajo opaco, de la gente que está súper precarizada viendo imágenes pornográficas en países del tercer mundo que les pagan centavos por tener que distinguir si una imagen es pornográfica, si una imagen es violenta. Hay todo un mar de fondo con esto que es tremendo.
Y después pasamos a las preguntas legales que tienen que ver con esto de, bueno, cuando hablamos de la protección autoral, como les decía, cada país tiene leyes diferentes, pero yo voy a hablar mucho de la legislación de Estados Unidos, básicamente tiene que ser algo que sea original y que sea una creación independiente. Y en esa originalidad, que cuando las leyes la tratan de definir, entramos casi en una definición circular. Porque ¿qué es la originalidad? Y te dicen, no, la originalidad es un mínimo de creatividad. Anda a definir creatividad. Yo traje acá algunas cosas como para tratar de charlar sobre eso, sobre la creatividad, pero vamos a ver que en un punto es súper granular y súper complejo. Entonces después también tenemos una segunda pregunta dentro de esto, es bueno, eventualmente si llegamos a decir que la imagen es interesante, esto que vos mostrabas, no podemos distinguir si la hizo un humano o no, es una imagen que es estéticamente interesante, o sea, podemos considerarla creativa, no a la IA, sino al producto de la IA. ¿Podemos decir que la IA puede ser considerada un autor? Y acá agárrense, porque venimos a las piñas hace 5 o 6 años hablando qué son las IA. O sea, la IA técnicamente es un software, pero esa IA se le puede eventualmente asignar derechos de persona. Hoy tenemos parte de la gente investigando en IA diciendo que la IA puede llegar a tener conciencia. Entonces, ¿qué la vamos a tratar? ¿Como una persona jurídica, como una corporación, como una persona artificial? O sea, es un debate que se empieza a complejizar cada vez más. Y después, si decimos que no hay autoría, decimos, bueno, entonces todas estas imágenes están en el dominio público. Que les voy a hablar acá de un caso que hay precedentes similares, como por ejemplo las imágenes tomadas por animales, ¿sí? Y el dominio público es otro tema que generalmente en esta discusión no se charla mucho, pero que es muy relevante. Entonces esto es como la primera gran pregunta, en cuanto a, bueno, ¿puede una máquina ser creativa? ¿Puede ser autora? Y por el otro lado es, si empezamos a tratar de levantar el capó y ver cómo crea la inteligencia artificial, tenemos que empezar a tratar con conceptos legales técnicos, como por ejemplo, ¿qué es una copia? Porque si nosotros nos vamos a la definición en Estados Unidos de qué es una infracción al derecho de autor, se habla de que tiene que haber una creación de una copia no autorizada. Entonces, hablar de copia, y acá otra vez al lingüista, una cosa es el lenguaje natural, el lenguaje común, y otra cosa es el lenguaje técnico. Entonces, nosotros podemos decir, esto es copia de tal cosa, pero en el lenguaje técnico legal, una copia tiene que tener determinados específicos requisitos. Y ahí es donde empieza el gran debate de si lo que está pasando es una copia o no. Podemos decir si hay una similaridad sustancial en el resultado, que es otro de los parámetros con los que se evalúa una infracción autoral en Estados Unidos. Es decir, bueno, este resultado es realmente muy parecido a estas imágenes. Pero si ustedes leen la jurisprudencia norteamericana, que es fascinante, y siempre nos referimos a eso porque son los que más han desarrollado los temas de derecho de autor, van a encontrar que los tribunales nunca se ponen de acuerdo. Hay como reglas generales y después en cada caso concreto en algún caso la moneda cae para este lado y en otro caso la moneda cae para el otro. Y de hecho, predecir si algo es un fair use o un uso justo es una de las áreas más complicadas del derecho autoral en Estados Unidos y que es súper riesgoso, porque encima los juicios en Estados Unidos son carísimos. Entonces, meterse en un juicio de derecho de autor en Estados Unidos es un mambo y es caro. Y no es como acá que tenemos herramientas como los beneficios de litigar sin gastos y otras herramientas. Y otra cosa que también charlamos un poco y les contaba como de la trastienda es que las demandas colectivas en Estados Unidos son una industria también. Y esto no lo digo puntualmente por la demanda colectiva que todos sabemos, hablando como del elefante en la sala, sino que funcionan de que hay estudios específicos, estudios jurídicos, que de alguna forma primerean y presentan la demanda colectiva porque todos los que vienen atrás tienen que como sumarse a lo que ellos ya hicieron. Entonces el primero que la presentó es el que va a acumular a todos los potenciales clientes. Y si alguien quiere presentar esa demanda distinta y ya ha presentado una demanda colectiva, el juez se va a declarar incompetente y la va a mandar probablemente a esa jurisdicción colectiva o va a obligar a que todos los litigantes se junten. Entonces le da mucho poder a los primeros que presentaron la demanda. Y también mucha responsabilidad, a la gran Spider-Man de con grandes poderes vienen grandes responsabilidades, porque esa persona que presentó la demanda, si presentó con fundamentos equivocados, va a perjudicar a toda la clase. Entonces, eso es un trasfondo que muchas veces no se cuenta de esto, ¿no? Cuando hablamos de ética, a mí me gusta como simplificarlo y por eso decía los memes. Es como pensar que todo lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo nos da la oportunidad de tomar decisiones. Esas decisiones pueden ser equivocadas o pueden, digamos, que conlleva
un riesgo o crear un riesgo, o pueden ser decisiones acertadas. Pero definir qué es la moral y qué es la ética es algo muy complejo. O sea, esto pertenece al terreno de la filosofía y es muy difícil decir qué es lo que es para mí ético y qué es lo que para los demás es ético y poner un piso en común. Y va a ser también regional, contextual a una época histórica, contextual a una forma de pensar. Entonces podemos debatir, y acá en Argentina tuvimos el precedente con cómo se dividió el país con la legislación del aborto, en Estados Unidos con el matrimonio igualitario también, que se sigue peleando. La ética y la moral son cuestiones que son lamentablemente muy complejas, entonces tampoco las podemos medir en blanco y negro. Y a su vez, esto que les decía de los riesgos y las oportunidades en IA generativa, lo que nos genera es que se empiezan a crear herramientas que pueden tener un potencial para el bien y un potencial para el mal. Yo vengo de trabajar mucho siempre con gente del espacio de videojuegos y uno de los males de la industria es el crunch, ¿sí? Que es cuando hay época de lanzamiento la gente llega a trabajar hasta semanas de 100 horas porque hay que cumplir con la línea. Y entonces una de las cosas que se piensa es, bueno, estas herramientas nos van a ayudar a reducir esos procesos, esas cargas de trabajo, esa sobrecarga de trabajo, porque yo voy a poder delegar un montón de las cosas que yo tenía que hacer en mi pipeline a estas herramientas. Pero eso es como la potencialidad buena, pero la potencialidad mala de esta herramienta es, bueno, directamente reemplazamos a los artistas. Entonces ahí está cuando vos hablabas de poner como, por ejemplo, cláusulas en los contratos, de decir, bueno, mi trabajo en el contrato no va a poder ser utilizado para entrenar, ser específico en esto. Y a mí se me ocurría y pensaba en el paralelismo con la gente de localización en videojuegos. Que, no sé, ¿ustedes saben lo que hacen los localizadores? Sí, ¿no? Los localizadores son las personas que no es solo que traducen un videojuego, sino que lo adaptan a un contexto cultural. Entonces, no es solo traducirlo, sino si te hacen un chiste que tiene sentido en un país, cuando ese videojuego se traduce a otro país, el chiste pierde sentido. Entonces, ellos lo adaptan al contexto cultural. Bueno, ellos hace años vienen con una movida que se llama Translator in the Credits. ¿Por qué? Porque a ellos los han invisibilizado. Entonces, muchas veces ni pueden tener un portfolio porque no les dejan decir que trabajaron en X o tal proyecto. Entonces, y pasa lo mismo con la gente de actuación de voz, que hoy están siendo usados sus actuaciones anteriores para entrenar y directamente crear voces artificiales. Entonces, es algo que, digamos, que afecta a todas las industrias en formas diferenciadas en cada industria, pero que nos afecta a todos. Abogacía está en la primera línea de fuego también. O sea, los traductores hace rato. Los traductores hace rato, es algo que nos va a terminar afectando a todos. Pero como toda tecnología, y por eso lo de los riesgos y las oportunidades, es la tecnología depende cómo se emplea. Entonces, no es un problema. Cuando empezamos a hablar de la ética generativa, de la inteligencia artificial generativa, empezamos a escalar un montón de problemas, porque es la apropiación de los trabajos, usar a la gente como vectores, pero a su vez a escala de la sociedad, porque esto hablamos como industria, como individuos, pero a escala de la sociedad empezamos a hablar también de qué pasa si, por ejemplo, todas las imágenes creadas con Midjourney, un artista después hace algo que se parece a una imagen similar, o que termina siendo similar a una imagen de ahí. Entonces, el artista va a estar viendo reducido su campo de creatividad porque del otro lado tenés una máquina de producir volúmenes de cosas. Entonces, se achica el dominio público, se achica el espacio de creatividad y a su vez hay una... Perdonen que muchas de las slides están en inglés y que a veces no tengo la traducción exacta, pero esto de ponerle como un cerco a la cultura, porque se empieza a privatizar la cultura. Y mi idea un poco con esta charla también era como mostrar este impacto más grande y que es como contextual a todo, ¿no? Y para mí es esto, las preguntas cuando nosotros hablamos de ética es ¿quién se lleva la ganancia de esto? Y hoy hablábamos un poquito antes de entrar, yo decía como Trekkie, yo siempre me acuerdo de los replicadores. ¿Cuántos Trekkies hay en la sala acá? Fan de Star Trek. ¿Saben quiénes son los replicadores? Bien, los replicadores eran una herramienta que generaba cualquier cosa de la nada. En Star Trek en la nave había casi como una impresora 3D, pero que podía imprimir lo que fuera, de comida a lo que fuera. Entonces hoy de alguna forma tenemos todas estas tecnologías de la abundancia, impresoras 3D, IA generativa, que son capaces de reproducir lo que fuera. Y en Star Trek lo que pasaba era que ¿por qué nadie hablaba de propiedad intelectual? No había dinero, porque era accesible para todos. No era alguien que le puso una patente al replicador y todos los que quieren ahora van a depender de mí. Y entonces lo que estamos hablando hoy es que la tecnología esta, en el fondo, quizás no es buena o mala, porque también democratiza. Ustedes tienen un talento increíble para dibujar. Para la gente que no sabe dibujar como nosotros, es como magia pura.
Y esto de alguna forma democratiza eso, pero tendríamos que redistribuir las ganancias que estas empresas producen, porque ese es el tema. El tema es cuando alguien se apropia del trabajo, le pone un cerco y no se redistribuyen esas ganancias. Entonces, es como en esta matriz de lo que nosotros pensamos de soluciones, es eso, bueno, ¿quién se lleva la ganancia? ¿Qué podemos hacer a futuro? ¿Y dónde estamos parados? Para mí, por eso decía que es como, hay una guerra cultural que un poco está como mal dirigida, ¿no? Porque de alguna forma termina siendo punta de lanza de quienes están llevando los beneficios de esto, los intermediarios de uno y otro lado. También esto me pasaba mucho hablando con gente de la industria de la música, que dicen, no, porque nosotros tenemos que tener más copyright para proteger a los autores que están cobrando centavos por las obras en Spotify. Pero eso no es porque la persona se descargó una canción. Eso es porque la plataforma, la disquera y todas estas industrias de alguna forma explotan al artista. Y charlando en las charlas previas yo les contaba, hay un libro que a mí me encanta de Cory Doctorow que se llama Choke Point Economy, la economía, digamos, como un punto de amarre. Porque él plantea que hay como una... ¿Vieron los relojes de arena que tienen esta forma de dos triángulos? Entonces dice que de un lado están los consumidores, del otro lado están los productores de bienes y servicios y en el medio están todas estas plataformas. Entonces, tanto los que producen como los que consumen terminamos siendo cautivos de la plataformización. Y por eso digo que el debate es como súper más amplio. Y que también terminamos con esto, con gente diciendo, no, esto es una aberración, esto no debería existir, esto es un insulto, como Guillermo del Toro diciendo esto es un insulto a la vida. Y nosotros, yo tengo la teoría de que no nos asustamos de las cosas que no nos pueden lastimar. Y trabajando en inteligencia artificial y ética hace mucho tiempo, yo me acuerdo cómo la gente se reía de los robots de Boston Dynamics, cómo intentaban saltar hace un par de años y se caían, y ahora el robot te hace una coreografía bailando al lado de BTS. Y ahí es cuando uno le empieza a agarrar el miedo, porque bueno, mientras es torpe, o sea, lo que hablaban ustedes Sí. mientras lo que hace... Hacían los dedos para el culo. Hacía los dedos para el culo y hoy sí me asusta porque... Y es lo mismo que nosotros, o sea, yo le decía a los abogados, hay toda una categoría que ya no es necesaria, porque ya pueden redactar contratos, o sea, se automatizaron un montón de cláusulas, pero sí, y hay algo fundamental que es, yo creo, el punto débil de la inteligencia artificial, es que no entiende contexto. Entonces, cuando nosotros antropomorfizamos a la inteligencia artificial y decimos, por ejemplo, que alucina o que esto o que lo otro, le estamos poniendo una carga de humanidad que no tiene y que no entiende contexto. Entonces, cuando reproduce esa marca de agua es como si estuviera reproduciendo cualquier otro elemento de la imagen. Y nosotros lo veíamos mucho en imágenes médicas, que también hay un problema con el entrenamiento, porque, por ejemplo, para el entrenamiento de imágenes de cáncer de piel había mucha más información disponible en gente de piel blanca que en gente de piel morena. Entonces, los algoritmos que se producían en relación a eso funcionaban mejor con gente de piel blanca que con gente de piel morena. Y dentro de eso hubo un caso muy interesante que explica esto, que es que, por ejemplo, las imágenes médicas que daban positivo, las habían sacado con una determinada cámara que hacía como un granulado gris en el fondo. Y las imágenes negativas no. Entonces la IA, el modelo, lo que aprendió es que la detección del cáncer era cuando estaba esa imagen, ese granulado positivo, no contemplando los otros factores de esa imagen. Entonces, por eso también quiero como mostrarle con este ejemplo de que hay que tener mucho cuidado muchas veces con pensarlas como súper inteligentes o súper capaces, porque en el fondo saben hacer muy bien algo, pero no tienen la capacidad de distinguir el contexto, no saben distinguir de valores, no saben distinguir, que es uno de los grandes problemas, por eso, de la moralidad de la IA. Cómo tapamos las imágenes de pornografía infantil, cómo limitamos los sistemas y le ponemos salvaguardas para que no creen deepfakes que desestabilicen la democracia. Es un problema como súper complejo. Entonces, para mí es como esto, el problema no son esta guerra por ahí contra los usuarios, sino pensar quiénes están llevando los beneficios de esto, ¿no? Y pensar también que la tecnología muchas veces y muy raramente la vamos a poder detener por el simple hecho de negarla. O sea, nosotros podemos negar y querer seguir trabajando como veníamos trabajando, no implementarla, pero del otro lado
va a haber gente que está, como decía, creo que era una publicidad, amigate con la tecnología. Hay gente que está aprendiendo a usar esas herramientas y vamos a quedar en desventaja. Porque esta misma discusión que hoy tenemos acá, la estamos teniendo en el centro de investigación al que yo pertenezco en Harvard. Es decir, ¿qué pasa con los alumnos usando ChatGPT? ¿Les permitimos que aumenten su productividad o que sean diferentes? ¿Cómo nosotros empezamos a cambiar nuestros criterios para evaluar a esos alumnos? Entonces, es un problema que es recontra complejo y nosotros podemos decir, no, yo no voy a usar ChatGPT jamás porque me parece esto y aquello. Yo en algunos artículos de Medium empiezo a poner, este artículo fue escrito 100% por un humano, de alguna forma decir, no, yo esto lo escribí completamente yo. Pero por otro lado hay gente que, les doy un ejemplo, yo tardé 5 años en escribir el libro. Vino personas que escribieron libros ahora sobre IA en 2 días. Y es, o aprendo esas reglas de juego o me quedo atrás. Y esto que les decía un poco de que la ética de la IA va más allá de solamente hablar de las imágenes y copyright, porque ¿ven algo problemático en esta imagen? Ahí va. ¿Ven algo problemático? Sí, está todo demasiado... El prompt era la persona más bella en el mundo. Rubia, blanca y mujer. Sí. Porque yo le puse persona. Persona. No es persona. Y entonces vemos acá, por ejemplo, Nosotros bueno, quedamos fuera, nosotros. caemos todos afuera. Bueno, hay pelos de colores ni hablar. Pero fíjense, acá, esto fue en septiembre del 2022, otra cosa del disclaimer. Yo participé el año pasado, en marzo del año pasado, como uno de los 20 primeros investigadores que tuvieron acceso al sistema de DALL-E 2. Ahí me convocaron de OpenAI, no cobré un peso, por eso les rechacé ningún pago, y fui parte de la investigación externa. Entonces, hay cosas que no puedo decir, que estoy bajo NDA, pero sí puedo hablar de ahí para adelante. Entonces, bueno, hay muchas salvaguardas que se pusieron, como decir, bueno, nos dimos cuenta de que esto no era la mujer más bella o la persona más bella, eran todas mujeres, y tratamos de hacer algo distinto, o sea, le enseñamos al sistema de que haya diversidad. Pero ustedes ven que la calidad de la imagen es completamente diferente, porque claramente no tiene entrenamiento y el sistema sigue pensando de esta forma, pensando otra vez, como digo, comillitas de antropomorfizar. Y eso se traduce a un montón de sesgos. Sesgos que tienen que ver cuando vos le decís familia rica y familia pobre, entonces te va a mostrar características raciales en relación a un estereotipo, o si decís profesión. Entonces vos decís, por ejemplo, nurse, que es indistinto en inglés para enfermera o enfermero, y claramente te va a mostrar imágenes femeninas, y si decís doctor, te va a mostrar imágenes masculinas. A punto tal que estaba leyendo de una investigación sobre ChatGPT, en la cual, antes de reconocer que podía haber doctores mujeres, el sistema le decía a la persona que estaba prompteándole, decía, no, esto es un error, seguramente es un typo, es un error, no puede ser una doctora, es un doctor. La sentencia está mal construida. Después te voy a pasar porque lingüísticamente interesante ese ejemplo. Pero bueno, no sé cuánto tiempo más tenemos, así que voy a tratar de apurar. ¿Cuánto tenemos, más o menos? 17 o 15. No, hasta las 6. Perfecto. Así estamos bien. Perfecto. Pensá un ratito para preguntas. Sí. Pero el tema es eso, que la IA se usa para, no solo para, digamos, crear cosas, sino también en relación a nuestra vida cotidiana. ¿Se acuerdan de esta película alguien? Brendan Fraser. Me acuerdo del actor, pero no sé si es la película. Está más flaco ahora. Sí, es la película era El Diablo con el Diablo. Y básicamente era el diablo y Dios estaban tipo de arriba y te veían y te ponían como una etiqueta a vos. Que decía si eras... O sea, te veían como eras básicamente y te ponían una etiqueta. Y eso es un poco lo que pasa con los sistemas de IA ahora. Porque es mientras nosotros navegamos en las redes, colectan información y sobre esa información construyen perfiles sobre nosotros. Y con esos perfiles, si escucharon hablar de Cambridge Analytica y todos esos temas, nos pueden manipular, hay manipulación en las elecciones. Y la idea con esto es como, ¿cómo llegamos hablando de copyright y arte a esto? Porque mi idea era mostrarles que esto pertenece a un contexto global y que es un contexto que se está dando en todas las áreas. Y esto que yo les contaba del trabajo invisible o el trabajo invisibilizado, este es un libro que habla de, como les decía, la IA no entiende contexto, la IA no entiende si algo es bueno o es malo, entonces frente a una imagen de pornografía, frente a una imagen de violencia hacia los animales, de sangre, mutilación o lo que fuera,
Para la IA son píxeles rojos, ¿sí? Entonces, detrás de las redes sociales hay gente que se llaman moderadores humanos. Y las redes sociales, las plataformas, Uber, por ejemplo, cuando un chofer se sube y le pide que se saque una foto para comprobar que es el mismo chofer, si se cambió el peinado o si hoy se dejó la barba o lo que fuera y hay dudas en esa imagen pasa a moderadores humanos, que son los que van a decir si esa persona es o no más o menos. Entonces, ellos no pagan sueldos de Silicon Valley para gente que haga moderación, sino que subcontratan gente en países para que hagan esto. Y de hecho, parte de las críticas éticas de estos también sistemas es que subcontrataron gente en África pagándole monedas para que todo el día estén viendo imágenes de pornografía, violencia, todo lo que se imaginen, para decir esto es bueno o esto es malo, esto es bueno o esto es malo, ¿sí? Entonces, y esto es la categoría de los trabajadores invisibles, porque nos parece que si vos sos el usuario de Uber, mirá, me devolvió la foto, me reconoció y no me reconoció. Entonces, hay un algoritmo, hay una IA, pero también hay toda una estructura que sigue siendo humana porque la IA no entiende contexto. Nosotros nos quejamos de los semáforos, de los captcha. No, es que es... ¿Alguien se acuerda de Black Mirror? Pero Sí, dale. por esa razón tengo entendido que Google no sacó Imagen, que era su propia plataforma de imágenes generativa de imágenes, porque cuando empiezan a analizar los motores, uno era Lion 5B, empiezan a encontrar todo lo que vos estás contando. Y por eso, teniendo lista la plataforma, no la sacan y después OpenIA saca DALL-E y sale Stability y todas las demás con esos mismos motores que tenían todos esos problemas. O sea, y ahora Google se quedó como, al final no lo sacamos para no comernos juicios y nos madrugaron todos los demás. Sí, exactamente. Es que esto también es algo que, bueno, lo puedo decir como con Chatham House en Londres organizó una fuerza de trabajo de IA. Y entre ellos había gente de empresas que no puedo nombrar porque reglas Chatham House, pero uno de los problemas de los que hablábamos es esto, de que muchas veces las empresas que quieren hacer las cosas bien y que vienen trabajando con equipos de ética, sale otra y te desmantela, porque salió antes al mercado. Entonces hay una lógica del mercado donde, y si ustedes no sé, empiezan como a leer un poco de qué pasa con la gente trabajando con IA ética, la mayoría de los equipos los despidieron de estas empresas. La famosa carta que está dando vuelta de Elon Musk pidiendo que se paren las inteligencias artificiales es una truchada. Es un chiste, porque primero lo que hicieron es, en esa carta se apropian del trabajo de científicas mujeres afroamericanas, en el paper que citan, y segundo, estaban pidiendo esa moratoria, porque en realidad es, queremos alcanzar a los que están en punta, picando en punta. Si ustedes leen un poquito más, Elon Musk una semana más tarde, sacó una compañía de IA. Entonces, es el gran negocio de esto. Y bueno, les decía, si alguien vio Black Mirror, este episodio, si se acuerdan de ese episodio de las puntuaciones que puntuaban a la gente. Te da... Sí, es una depresión. O sea, yo veía los capítulos de Black Mirror y es una depresión total. Pero el tema es que lo que para nosotros es deprimente o es una fábula así distópica, es realidad en China. Porque en China tienen un sistema donde puntúan a los ciudadanos, ¿sí? Volvamos un poco entonces con esta nota tan deprimente. Yo suelo meter fotos de mis gatos en las presentaciones como para alivianar cuando se pone muy deprimente. No. ¿Tú te no había dado malas noticias? Entonces, cuando te preguntan por IA generativa y copyright, esta es la única respuesta que puedo darles hoy. Que está todo prendido fuego y que es todo complicado, porque no tenemos... ¿Te puedo pedir la botellita de agua? La allá. Eso, gracias. Esta es la realidad un poco, que estamos recontra prendidos fuegos y no tenemos todas las respuestas. O sea, podemos tener intuiciones, podemos tener teorías y podés juntar a, no sé, 70 especialistas de copyright y vamos a salir con 70 teorías diferentes, porque es realmente muy complejo desde lo técnico, desde la técnica computacional, desde lo técnico legal. Y estas preguntas que ven ahí son simplemente como la punta del iceberg de esas preguntas que tenemos, porque a partir de acá, si hasta acá ya parecía como medio chino,
A partir de acá se empieza todavía a poner más complejo. Entonces empezamos a pensar si la IA es una herramienta o es una autora, entonces con todos estos problemas de la personalidad. Si están emulando o creando, que ustedes hoy hablaban de la imitación y de qué es la imitación, y de hecho el paper de Turing se llama The Imitation Game, la película en realidad. Pero el paper de Turing de 1950 habla de 7 posibles teorías sobre cómo determinar la inteligencia, y en una de esas 7 teorías cita a Ada Lovelace con un pensamiento sobre la creatividad, de si las máquinas solamente tienen esta información, pueden crear algo por fuera de esa información o pueden generar algo nuevo. Y vamos a hablar un poco de esto, de la autoría, de la originalidad. Entonces estamos hablando de que hay como un extractivismo de datos y que se aprende en función de los datos con los que se alimentan. Hoy hablábamos de entrenamiento y capaz escucharon esta frase de que los datos son el nuevo petróleo, porque toda la economía digital en la red se mueve en función de los datos, no solo de las imágenes, sino de esto que les decía, de los datos que necesitan para saber cosas sobre mí, para que después Google me ponga publicidades, ¿sí? Y en el caso de los temas de derechos de autor, podemos pensar en esta caja negra en la cual de alguna forma entran trabajos y salen obras derivadas, y la gran pregunta es si es así de sencillo, y lamentablemente no es así de sencillo o pensarlo así. Porque como decía, si nosotros pensamos que la autoría es un módico de creatividad, o esa es la definición legal, ¿cómo definimos la creatividad? ¿Puede una máquina ser creativa? Perdón que se me explotaron en la conversión se explotaron las slides. Pero si vamos a la definición, ¿alguien escuchó hablar de Margaret Boden? Los criterios de creatividad. Bueno, si ustedes van a gente que se ha sentado a estudiar toda su vida qué es la creatividad, hablan de que hay, por ejemplo, 3 tipos de creatividad. Entonces, creatividad exploratoria, que es cuando yo voy creando dentro de los confines y dentro de los parámetros de un área. Después, la creatividad combinatoria, en la cual yo combino elementos de distintas áreas. Y la creatividad transformativa, que la idea es cuando es algo que es tan disruptivo que cambia el paradigma de lo que ya conocíamos. Entonces, por ejemplo, pensar en el cubismo, que rompió con todos los paradigmas estéticos y artísticos hasta ese momento. Y si nosotros lo traducimos a creatividad computacional, podemos pensar que las máquinas son muy buenas explorando un espacio de conocimiento existente, son buenas combinando elementos, pero la interrogante es si podrían generar algo de la nada, ¿sí? Otros filósofos sobre la creatividad hablan de que la creatividad tiene que ser algo que es novedoso, que es sorprendente y que tiene un valor. Y entonces ahí volvemos a las imágenes generadas por IA. ¿Son novedosas en un punto? ¿O nos resultan novedosas? ¿Nos sorprenden? Y vemos que se las mostramos al usuario común y muchas veces el usuario común no distingue si fue generada por IA o no. ¿Tienen valor? Y ahí podemos decir, bueno, ¿tiene valor estético? ¿Tiene valor comercial? ¿Cuál es la definición? Entonces empezamos con teorías sobre qué es la creatividad y empezar a pensar, ¿la creatividad es la intención que le puso el artista o cómo recibe el público la obra? ¿Dónde está la creatividad? Porque si es la intención del artista, bueno, claramente podemos pensar que la IA no tiene intención, entonces decir que no es creativa, pero si pensamos que la creatividad viene de una apreciación objetiva de la obra, lo que decimos es, bueno, entonces podemos pensar de que algo que produce una IA sea creativo. Y en términos legales hay un principio que se llama la neutralidad estética, que tiene que ver, y acá empieza algo que empieza a complejizar este debate, que los jueces no pueden tomar criterios estéticos. Un juez no puede, para otorgarle derecho a autor a una obra o no, en un juicio, decir esta obra es una buena obra estéticamente o es una mala obra estéticamente. ¿Por qué? Porque, como dice la doctrina norteamericana de Scotus es el Tribunal Superior de Estados Unidos, en Bleistein versus Donaldson, los jueces no son artistas, los jueces no son estetas, los jueces son jueces. Entonces, bajo esta norma, ellos le otorgaron en su caso protección a materiales inmorales o pornográficos o materiales publicitarios. Y podemos discutir toda la tarde sobre si la originalidad está en la apreciación, en la audiencia, en el autor, en el juzgador. Y acá yo les traje algunas personas que están trabajando con IA, no la IA generativa que ustedes hoy conocen de los prompts, sino la gente que estaba como desarrollando sus propios motores, sus propias inteligencias artificiales. Y son artistas como, bueno, Robbie Barat,
por ejemplo, Mario Klingerman, esta es una instalación que hizo Mario Klingerman donde las imágenes que se van generando en las caras nunca se repiten. Entonces, a perpetuidad, el sistema genera caras diferentes todo el tiempo. So-Wen Chung, por ejemplo, ella trabaja con robots que los diseñó ella y los programó ella, y ella dice que ella trabaja en colaboración con los robots, que los robots también crean a la par de ella. Entonces empezamos a ver que hay gente que piensa a la IA como herramienta, mientras que hay otros que la piensan como artista per se. Uno de los más famosos artistas de IA es Refik Anadol, no sé si han visto alguna obra de él. Son obras mayormente inmersivas y él dice siempre que él pinta con datos. Porque estas obras lo que hacen, por ejemplo, es transformar, en este caso creo que era un hospital de Nueva York, toma los datos del hospital de Nueva York y los transforma a través de algoritmos en obras generativas de imágenes inmersivas. En Barcelona hay una torre que toma la información de la ciudad, de los sensores de la ciudad, como por ejemplo los barcos que están llegando, la información del tráfico, y transforma esa información en músicas y en visuales, que están puestas en la base de un mirador en Barcelona. Este es un caso para mí apasionante y lo que vos hablabas del test de Turing para las artes, yo le digo el test de Colton, porque Simon Colton es un científico de la computación y artista que hace muchos años viene trabajando con creatividad computacional, más de una década, 2 décadas ya, y creó un algoritmo que se llamaba The Painting Full. Y él dice que ese algoritmo es un artista autónomo, porque él le suministraba información y el sistema, por ejemplo, era capaz de ver las noticias, de leer de alguna forma los titulares y en función de eso determinar qué obras crear. Entonces, él es como el ejemplo extremo de decir, no, la IA puede ser un artista per se. Y mientras nosotros seguimos debatiendo todo esto, no sé si vieron esta noticia de que en el museo habían bajado la obra, o sea, estaba en préstamo la obra de la chica con el aro de perlas, e invitaron a la gente a que presente obras para poner en la galería donde estaba esa obra. Alguien presentó una obra hecha con IA, la eligieron, esa obra, y el museo se enfrentó a una protesta enorme porque decía, no, esta obra no debería estar acá, en el mismo lugar donde estaba la obra original de Vermeer. Y el director del museo dijo, a la gente le gustó. Fue un concurso que se votó y la gente eligió esta imagen. Entonces es como nos lleva a un montón de preguntas. Y esto yo les decía, bueno, el test de Colton con imágenes. Estas dos imágenes, una imagen es una imagen hecha por un artista y otra imagen hecha por una computadora. Imposible decir cuál es. Y también lo interesante es que son imágenes de 1960, entonces como que la discusión hoy la vemos re caliente, pero es algo que viene de hace muchos, muchos años. Y si empezamos a pensar en la autoría, de las posibilidades de pensar si una máquina puede ser autora o no, todas estas son posibilidades de autoría. Si podemos decir si la máquina le podemos dar la autoría de una obra al programa, o pensar que como es algo transformativo se lo tenemos que dar a los dueños de los datos con los que se entrenó el sistema, o si es una derivación, entonces decirle, bueno, se lo damos a los dueños de los datos del sistema. Pensar en otorgarle todos los derechos de autor que haya creado un modelo a la gente que creó ese sistema. Es como decir, bueno, todo lo que se creó con Midjourney, como ellos generaron este modelo y tomaron decisiones de cómo el modelo va a operar, se lo damos a Midjourney. Pero es como decir que si todo lo que escribimos con Word fuera de Microsoft, ¿sí? ¿Es una herramienta o tiene input creativo? Porque hoy ya sabemos también que tienen herramientas de autocompletar. Entonces, ¿vieron cómo se empieza a complejizar la discusión? Yo sé que es un dolor de cabeza y cada vez que hablamos de copyright nos terminan echando de todos los lugares. Imagínense cuando juntamos 5 abogados de copyright nos quieren echar de todos lados porque es un dolor de cabeza. Pero mi idea es como eso, como mostrar que, si ustedes me preguntan cuál de estos sistemas yo adoptaría, todavía no tengo una respuesta, porque va a depender de un montón de factores. Y tampoco las regulaciones nos dan respuesta, porque tenemos convenios autorales, internacionales, tenemos legislación local, y empezamos con también qué dicen los tribunales. Y a esto quería llegar. ¿Se acuerdan de este caso del mono y la selfie? Bueno,
Este fue uno de los primeros casos que nos sirvió a nosotros para debatir el tema de la autoría artificial, porque en este caso lo que se había discutido era que alguien dejó una cámara, el mono tomó esa cámara y sacó la foto. Al sacar esa foto, se empezó a discutir quién era el autor de la foto, ¿sí? Entonces, de un lado decían, bueno, no hay un autor humano, entonces como no hay un autor humano, esa foto está en dominio público. Desde otro lugar decían, no. Por ejemplo, PETA, que es esta Asociación Protectora de Animales, decía, no, hay que darles derechos a los monos, entonces el mono es el autor de la foto. Y se armó un tole bárbaro con el fotógrafo que había puesto esa máquina ahí. Y por eso yo les había traído un montón de casos de Estados Unidos que los pasé rápido porque es demasiado copyright. Pero, por ejemplo, hay casos donde se le otorgó la autoría a la persona, no la que saca la foto, la que aprieta el botón, sino la persona que determina cómo debe ser esa foto, como la que tiene la dirección creativa o estética. Y ahí fíjense qué punto interesante, porque la dirección creativa y estética de un prompt es la persona que escribe el prompt. Y si ustedes usan Midjourney o entran, van a ver que hay usuarios que consistentemente logran mejores imágenes que otras. Y hay usuarios que están empezando a armar sus galerías y que generan imágenes más interesantes porque está esa creatividad en el prompt. Entonces ahí empezamos a decir, che, pará. Tiene copyright del prompt. Tiene copyright del prompt y ahí ni les digo, es el quilombo que se arma. Y bueno, desde Estados Unidos, la Oficina de Derecho de Autor tiene un compendio que establece las reglas de qué es lo que se puede registrar o no, que es diferente de la ley de autor. Yo sé, perdón, que esto es un horror cada vez más yendo en el pozo, pero es diferente lo que la Oficina de Derecho de Autor dice de lo que las cortes dicen. Y tampoco es lo que genera registrar una obra ante derecho de autor en Estados Unidos es que te permite a vos después demandar. Si vos no tenés protección automática por el convenio de Berna desde el momento de la creación, pero si no la registrás, la jurisprudencia de Estados Unidos dice que no podés demandar, ¿sí? No podés ir a una corte porque te mandan derecho a que la registres. Acá es diferente. En un punto es igual y en un punto es diferente. El tema con esto es que, otra vez, depende de cada caso concreto. El tema con esto es que la Oficina de Derecho de Autor de Estados Unidos decía, y para que les den una idea de la complejidad, el manual de Derecho de Autor de la oficina tiene 1.600 páginas. 1.600 páginas. Entonces, cuando hablaba de la autoría humana, decía, no hay autoría para las fotos sacadas por un mono, un elefante, o alguien que dice que fue inspirada su canción por el Espíritu Santo. Esto está en el manual tal cual de copyright. Y llegamos a este momento en que, septiembre de 2022, un artista presenta y submite un trabajo, un cómic realizado, donde las imágenes eran hechas con Midjourney y el texto supuestamente lo había hecho ella. Para mí, yo les digo, hace años estoy investigando esto, les escribí a las oficinas de derecho de autor mientras investigaba para el libro, no me respondieron, la de Canadá me respondió y me dijo que ellos no tenían guidelines, la de Estados Unidos no me quiso responder. Para mí, acá hay alguien que, persona de derecho de autor, es como entró esto, le puso el sello y salió y cometió el error de darle registración. Y después cuando tomó, digamos, estado público de que le habían dado registración a una obra que en parte había sido con derecho de autor, me imagino que en la oficina se empezaron a mirar así con, che, ¿quién fue el que le puso el sello a esto? Y lo rajaron. Y tuvieron, de hecho, que volver para atrás. Porque claro, ahí se avivaron de, che, nos mandamos una macana, o tendríamos que haberlo hecho de otra manera, o salir a decir algo, y tuvieron que sacar toda esta aclaración, que lo van a encontrar ahí en copyright.gov, Saria of the Dawn, en febrero de 2023 decir, che, miren, le vamos a dar copyright, pero no tanto. Le vamos a dar sobre una parte, que es la parte que ella creó, pero no sobre las imágenes. Y después de eso, bueno, como les decía esto, capítulo 300, donde alude a los monos. Después de esto, en marzo, ahora hace poquito, sacaron un edicto oficial, un Statement of Policy, diciendo que queremos clarificar las prácticas sobre los trabajos registrados, también larguísimo. Y el TLDR, si vos lees esto, es bueno, depende. Porque dice, ¿cuándo me vas a registrar un trabajo hecho por IA o si vas a pensar que es humano? Y puede ser que la IA que tenga elementos expresivos, pero en otros casos el material tiene suficientes elementos originales para darle protección. O el artista puede modificarlo posteriormente, entonces si le introduce modificaciones sí es protegible.
Entonces, básicamente estamos en la misma, depende. Y esta discusión, solamente esta parte era hablar de la autoría y de la originalidad. Y si vamos a hablar de las infracciones, va a depender de los detalles técnicos de cada modelo, de la interpretación legal de cada sistema legal, de qué es una copia o si es similaridad sustancial, de cada legislación, de cada juez. Y también cuando entramos a ver cada tipo de inteligencia artificial hoy estamos hablando de, por ejemplo, en textos, Large Language Models, en IA las primeras arquitecturas tenían que ver con lo que se llamaban redes neuronales generativas adversariales, que eran básicamente dos redes neuronales que competían entre sí, una para tratar de crear contenido sintético y que engañara a la otra, y la otra para intentar descubrir el engaño, así como un policía y un ladrón. Y de esas arquitecturas básicas avanzamos a los modelos que tenemos, que en el medio cuando hablamos de modelos de difusión, cada técnica es un stack de técnicas y un stack de algoritmos diferente. Entonces, hoy también un poco lo charlábamos de que la demanda es contra un sector porque son los que de alguna forma transparentaron ese proceso. Pero esto no significa que el resto de los motores no lo sigan usando. Y el tema para mí central o el meollo es el concepto de copia, porque en la demanda se critica el hecho de esto de como haber hecho este web scraping, haber tomado estos elementos sin autorización y haber reproducido las imágenes. Y el concepto de reproducción en derecho de autor tiene una noción técnica muy específica que tiene que ver con crear una copia. Es como una fotocopia o el hecho de paso información de forma efímera, pero tengo que hacer esa copia. Y el tema con datasets como por ejemplo el Lion es que lo que tienen son pares de distancia semántica entre un texto que describe una imagen y una imagen. Pero no está la imagen en el dataset. Lo que está es el URL que apunta a la imagen. Entonces, técnicamente no es una copia, que es uno de los problemas para mí de la demanda y de cómo plantean esto como un collage o como una copia. Y que lo que genera lo que aprende el sistema en la primera parte del aprendizaje, porque el proceso de difusión del algoritmo es como la segunda parte, que le agrega ruido y aprende cómo a extraer la imagen del ruido. Y si hay filósofos en la sala o alguien escucharon hablar de la alegoría de las cavernas de Platón, bueno, esto es como eso, como generar el objeto ideal y a partir de esa idea después poder generar, es como pensar, yo digo, la tríada de la imagen ideal de un gato con pájaros en una ventana y que después hay miles de formas de representar eso, pero el objeto ideal es uno y después la expresión concreta de cada objeto es diferente. Y de esta cuestión de que aprende del par de coordenadas de la descripción del texto y de la imagen es uno de los problemas de la construcción, digamos, legal de este sistema. De decir, bueno, es legal en un punto y ni siquiera entramos todavía a discutir fair use, pero no generó una copia, entonces falta uno de los elementos que generan la infracción, ¿sí? Entonces, por eso es un poco problemático el tema. Perdón, Nica, Sí. un poco, no sé si te escuché. En relación con eso, justamente, esas imágenes que no están supuestamente ubicadas en un punto de un eje cartesiano. Imagínense un eje cartesiano. Ahora, ese eje cartesiano supuestamente es universal. Es algo que se descubrió gracias a ese algoritmo. Por eso ahí justamente la idea de copia es bastante problemática. Sí, el espacio latente. Exacto. Que ese espacio latente es algo que construyó un teórico, el que desarrolló el algoritmo, o es algo que descubrió a partir de esa fórmula matemática de la cual parte. Sí, por eso yo escuché decir que uno en realidad no hace la imagen con el prompt, la descubre, la encuentra. Está en un espacio latente y lo que hace es encontrar una imagen que solo vos encontraste porque hiciste una coordenada específica en el prompt. Pero está en la potencialidad ahí la imagen desde siempre de alguna forma. Sabés que de hecho en la música, porque también esto era el que descubre, por eso es lo de que el que genera el algoritmo o el que genera el modelo tendría que tener la atribución de todos los resultados probables o potenciales de ese espacio latente. Entonces, una de las discusiones, por ejemplo, en la música, es una persona que creó un algoritmo que era capaz de generar cualquier canción MIDI de acá a futuro. Entonces, él lo que hizo fue ponerlo en Creative Commons para que nadie pudiera apropiarse de todas las melodías. Entonces, es decir, liberar de acá todas las melodías a futuro.
Y es interesante porque cuando vos construís este espacio latente, construís todos los puntos matemáticos potenciales dentro de ese espacio latente, que después vos los concretizás de alguna forma con el llamado del prompt. Entonces, es técnicamente muy complejo y todo ese debate, meterlo dentro de los conceptos legales que tenemos, es palos, peras y manzanas, porque estamos aplicando herramientas que hoy nos superan. Y es esto, básicamente el sistema crea dentro del espacio latente aprendiendo de ese par de textos, de imágenes y coordenadas, ¿no? Hay un problema enorme también que se habla de la memorización y que van a encontrar este paper que es como gente diciendo, no, pero mira, el sistema es capaz de regurgitar imágenes exactamente igual que las aprendió, y eso pasa muchas veces cuando hay pocos ejemplos o el dataset es pequeño. Y este paper también está siendo debatido, porque por un lado dicen, bueno, los científicos, y los mismos que escribieron el paper, dicen, nosotros tuvimos acceso a una porción y hicimos un experimento de una manera, pero es casi como pensar la persona que fue a un museo y tiene memoria idética y puede después reproducir exactamente esa imagen. Entonces, una forma de pensarlo es, bueno, como que vos vas y en el museo no copias nada, de alguna forma en el sentido de que te pones a dibujarlo ahí y hacer una copia, pero como que aprendés mirando y después lo sos capaz de reproducir. Entonces, como ven, es re complejo ponerse de un lado, de otro, de una postura, porque siempre hay argumentos que nos pueden dar para un lado y para el otro. Y sobre esto de la memorización, hay un estudioso de copyright que se llama Andrés Guadamuz, que usó una frase que a mí me gustó mucho, que es el copyright homeopático. Porque dice, el hecho de que una imagen esté en tu dataset no significa que de alguna forma termine en el producto final. Entonces, es cómo vos haces esa cadena de atribución, porque en algunos casos es súper claro, ¿no? De decir, bueno, esta imagen claramente es muy similar a esto. Pero en otros casos es como que termina siendo algo simplemente parecido o que tiene un aire a, y acá me lleva a algo que es re problemático, que es que en copyright no hay protección de los estilos. Copyright no protege ideas, protege expresión concreta de la idea, protege una obra en concreto, pero no protege los estilos. Porque si no, la primera persona que descubrió un estilo impediría que todo el resto siga creando, ¿sí? Entonces, muchas veces lo que está pasando es que los artistas están siendo vectorizados, pero vectorizados como un estilo. Entonces, no hay una protección sobre el estilo. Entonces, otra vez nos encontramos con que las herramientas teóricas del derecho de autor no encajan con la realidad, con lo que está pasando, ¿sí? Vamos a avanzar más porque no quiero que se me duerma nadie, pero la idea es esto, ¿sí? Con esto que dijiste recién, esto que decís de la protección que no protege los estilos, ¿sería como un gris que encontraron para hacer este tipo de cosas? No, es otra cosa. No, es otra cosa. No. No, es otra cosa porque el tema es que el derecho a autor está pensado filosóficamente. Si vos vas a la Constitución, por ejemplo, la Constitución norteamericana, el derecho de autor está pensado para acrecentar la cultura. O sea, el objetivo inmediato es ese. El objetivo, para eso, lo que le damos es la protección a los autores, porque la idea o el incentivo es que si yo le doy a los autores el derecho de explotar comercialmente esas obras por X periodo de tiempo, eso los va a incentivar a que sigan creando, ¿sí? Entonces, y sabemos que el incentivo económico es parte de lo que incentiva a crear al ser humano, no es la totalidad. Entonces también eso está puesto en crisis. Y el tema... Es sí. un concepto que nunca lo había imaginado en ese sentido. Acá. Pero es un concepto que creo que nunca lo habíamos imaginado en ese sentido. Por lo tanto, ahora tenemos que reestructurar todo desde otro costado. Es que lo que vos decís es tal cual. Una de las discusiones que estamos teniendo es que el derecho al autor se basa en la escasez intelectual. Porque ¿qué pasó? Esto, bueno, viene del Estatuto de la Reina Ana, o sea, de 200 años atrás, donde una persona estaba, no sé, 15 años para ilustrar un manuscrito, ¿no? Y hoy tenemos con que el volumen y la velocidad a la que los sistemas crean es de alguna forma incompatible, porque aparte no hablamos todavía del dominio público, Claro, pero vamos a pero pasar esto. ahora, ¿cómo hacemos para estimular justamente la creatividad con el panorama que se nos viene? Es que ese es el tema, y para mí, yo te doy una respuesta honesta. Para mí el tema es que el derecho de autor está tratando de poner en un mismo balde distintas cosas que no se llevan entre sí.
Porque una de las discusiones grandes, y por ejemplo lo que pasa con los creadores de contenido en redes sociales, los influencers y gente que está haciendo creación de contenido, es que ellos apuntan a tener un modelo de explotación diferente. Entonces, mi modelo de negocios no es que alguien licencie mi contenido. Mi modelo de negocio es que venga una marca y me sponsoree esto, ¿no? Y, de hecho, ellos quieren que esos contenidos se compartan, se viralicen, que es justamente el concepto de copia. Y si vamos para atrás en el derecho a autor, ¿cómo nace la cultura? O sea, ¿cómo se transmitía la cultura cuando no teníamos escritura? A través de la historia oral, de la repetición, del lenguaje. Yo he hablado mucho con tatuadores, me encanta, y teníamos esta charla de cómo se manejan los tatuadores cuando no hay derecho a autor o sin ejercer derecho a autor. Hay como normas comunitarias, de consenso, muchas veces de cómo tratamos con la persona que se está copiando mis tatuajes. Entonces, esta cuestión de, bueno, el ostracismo al tatuador que termina afanándole el laburo a otro compañero. Y volviendo un poco al tema de copyright y derecho a autores, otra vez que no tenemos estas herramientas, porque, por ejemplo, una de las cosas en la que también está disociada es, antes se pensaba en darle, bueno, 50, que es el piso mínimo, 70, 100 años de protección a las obras, porque estaban pensados a partir de la muerte del autor. Bueno, no tenemos acá autor, eventualmente. O sea, si es una máquina, ¿cuándo se muere una máquina? Entonces, fíjense cómo hay un montón de paradigmas que nos está poniendo en crisis todo. Nos está poniendo en crisis este concepto de que hoy la gente crea, y así como hablaban de esto, estas discusiones son las mismas discusiones que había en la fotografía. Es decir, la fotografía y el arte previo a la fotografía. Es como, bueno, la fotografía es una máquina, la fotografía no tiene valor artístico. Esta discusión es un poco similar y en su momento determinó que las obras de fotografía tengan una protección abreviada en relación al resto de las obras, porque no se la consideraba un arte. Esto que decían ustedes, che, no, vos al rincón o te vamos a dar el carnet de ciudadano de segunda, ¿no? Porque no sos... Sí, y me imagino que harían inclusive las mismas observaciones técnicas, porque las fotografías del principio no eran las que hoy conocemos, y de hecho eran muy similares al expresionismo, al impresionismo, porque eran todas borroneadas y emulaban un poco lo que eran las pinturas. Y es lo que yo pensaba también, esto de la creatividad, como volviendo al eje de la pregunta, que es el fundamento del derecho a autor, entre muchos otros fundamentos de por qué existe el derecho a autor, era, bueno, esto, le vamos a dar esta protección para que eventualmente la gente siga creando. Otros dicen, no, está en el ser humano crear de forma innata y vas a crear aunque no te paguen, ¿sí? Pero de algo tenemos que vivir. Entonces, para mí, el problema fundamental radica en esto, de que hay un montón de gente que hoy crea, o sea, cuando yo saco una foto para Instagram que está más o menos linda, puede tener derecho, o sea, puede estar protegida si es original por derecho de autor, pero claramente no es la obra de un fotógrafo profesional. Pero a los ojos del derecho de autor, esas dos cosas entran en el mismo balde. Si nosotros tenemos tres baldes, tres tuppers donde ponemos las cosas, entran en el tupper del copyright. Y estamos tratando algo que es esencialmente diferente en la función social que tiene, bajo la misma regulación. Entonces, eso para mí es un problema. Entonces, para mí tendría que ser como, y que genera otro montón de problemas, es decir, cómo diferenciamos desde lo legal, desde lo que investigamos nosotros, la obra que generada por un profesional de la obra generada por una persona que no le interesa. Entonces, por eso surgió en su momento Creative Commons y toda esa área, ¿no? Pero yo sé que es un bajón y sé que estábamos hablando de un montón de cosas, pero miren, esto le cierro con esto como para que vean la complejidad. ¿Escucharon hablar del arte de apropiación? Sí, bien. Debates enormes en Estados Unidos sobre el arte de apropiación y el collage, ¿no? El collage por sí no es ilegal, porque hoy cuando vos hablabas de esto, de la función en la que yo reinterpreto un contenido que puede ser como parodia, que puede ser como información, que es necesario para que nosotros podamos seguir creando, porque si no, la primera persona que le puso un cerco a esto, nadie más podría usar eso o algo que se parezca a eso por miedo a ser demandado. Entonces, el fair use tiene como esa función de que da esa flexibilidad para que toda la humanidad pueda seguir creando, podamos seguir teniendo espacios libres de creatividad. Pero también claramente genera este tipo de situaciones en la cual, por ejemplo, en este caso, las fotografías originales son de una persona que estuvo haciendo una investigación en una isla sacándole fotos a nativos, publica un libro
La segunda fotografía es una reinterpretación de un artista, justamente haciendo arte de apropiación, resignificando la fotografía. La primera fotografía no se vendió mucho, la segunda fotografía se vendió por millones en una galería, ¿no? Entonces empezamos la injusticia de la situación, es decir, bueno, y por eso también se dice, el derecho de autor no protege la labor, no protege el esfuerzo que vos hayas puesto en crear algo, sino que protege la creatividad, protege la expresión. Y en este caso, la corte, digamos, de la opinión pública decidió que esta imagen valía tanto y por eso alguien lo pagó en esa galería, por el prestigio del artista, podemos debatir un montón sobre la estética de esta imagen, que como les decía, los jueces no pueden hacerlo o no deberían hacerlo, y bajo los principios o las áreas de fair use se determinó que esta imagen era transformativa, porque en realidad era una crítica o una resignificación de la modernidad frente a la vida pre-tecnología. Y la persona, el artista que resignificó esa foto, termina ganando el juicio. Cuando por otro lado la gente dirá, no, esto era claramente un plagio. Bueno, esto es lo que les decía de que las cortes tienen la última palabra. Entonces no existe forma de determinar a priori si algo es un plagio o no, porque plagio es un concepto jurídico y tiene que ser determinado por una corte. Entonces lo que podemos decir es parecido, es sustancialmente similar, y determinar, que por eso hoy le decía lo de la obra derivada o transformativa, que es en definitiva cuando hablamos de fair use y de esta transformatividad, es lo que hace un juez. O sea, en Estados Unidos, para determinar si algo es un uso justo o es transformativo o es una obra derivada, hay que ir litigar en primera instancia y eventualmente llegar hasta la corte. Sí. Entonces, esa es la complejidad. Imagínense, y va a ser un caso por caso. Así que, bueno, yo con esto y cierro. Perdón que la explicación es como muy larga, pero quería como aprovechar esta chance para contarles todo ese contexto. Te pongo el micrófono si se queda alguna pregunta, Sí. rápido, alguien. Muy interesante. Que tenía que haberlo dicho en el momento mismo. En un momento dijiste que la generadora de imágenes citaba el URL de la imagen misma. ¿Puede ser? Ay, que ya nos pasamos. La unión de texto-imagen, que en realidad no era la imagen, sino el URL. Sí. O sea, yo me descubrí que Lion se metió en mi página concretamente. ¿Puedo poner fuck you al final de la URL y eso bloquea el acceso a esa imagen o ya está dentro? Estaban trabajando con los artistas para que quienes no quisieran estar en la base de datos terminen siendo excluidos. Pero el tema es que pensar que el web scraping es ilegal es problemático, porque digamos, hoy lo vemos nada más que en el área de las imágenes o en este contexto de ustedes, pero es una herramienta que se utiliza para todo en las redes. Entonces, el hecho de decir que señalar a un link es ilegal. Sino, imagínate donde vos pones, no sé, en un mail y decís, che, te paso el link de tal cosa. Entonces, si vos dijeras que ponerlo en el dataset es ilegal, ese es uno de los problemas. O sea que ahí empezamos a debatir. Yo sé de lo que opina que como tiene imagen fotográfica, es una reproducción, el equivalente a una fotocopia con el ruido incluido. Realmente, para mí el estilo es el hecho de no tener memoria fotográfica cuando ves algo y lo querés reproducir y trabajarlo con el tiempo. Eso es para mí la generación de estilo. Yo veo que estos reproducen con memoria memotécnica, instantáneamente, con ruido metido, pero bueno, es el mismo concepto que una fotocopiadora para mí. Podemos debatirlo al final, pero el hecho de que esté agarrando esta imagen concretamente, para mí es una reproducción. De ahí que la tome o no la tome, o tome un pedacito, es otro tema, ¿no? Ahí es lo que yo te quería explicar de que el concepto de copia y reproducción en el lenguaje natural es diferente al concepto técnico-legal de copia. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que vos decís, sí, es una copia, pero te voy a decir, legalmente, para que sea una copia, se tienen que dar un montón de circunstancias y que son recontra debatibles. O sea, en el libro, bueno, después si les interesa, yo les ofrecí hacer una charla, después un workshop más extenso para explicar, porque sé que es un horror esto, o sea... Se escucha. Pero lo que iba es que nosotros en el lenguaje natural podemos decir, che, esto es una copia. Es como cuando usás la palabra robo, es decir, no sé, vino alguien y me robó la lapicera.
Entonces, es una forma es en el lenguaje cotidiano y otra forma es si vos vas a una corte y decís, no, ¿cuáles son los elementos típicos del delito de robo? Se tiene que dar esto, se tiene que dar este elemento, este elemento, este elemento. Y si estos elementos no se dan, no hay robo por atipicidad. Entonces, ese es el tema, que el derecho a autor es un lenguaje técnico y que pone determinadas... Y que aparte, como les quería mostrar, es súper farragoso, porque de repente depende, de repente en este caso vamos a decir que esto es transformativo, en este caso los jueces van a decir que no. Sobre el concepto de copia, y por eso les decía lo del libro, hay un montón de jurisprudencia y hay casos en los cuales el solo hecho de almacenar transitoriamente durante microsegundos información, dicen que es una copia, pero toda nuestra internet se basa en almacenar por microsegundos la información. Entonces, alterar ese concepto de copia, a lo que voy es que tocar determinados conceptos, y no podemos mirarlo solo desde el derecho de autor, sino que debemos mirarlo en el contexto de todo. Entonces, si vos decís, bueno, penalicemos, por ejemplo, no sé, si el ION lo que hace es tomar los links, penalicemos copiar un link y paralizás la internet, no podés. Y entonces, esto, digamos, se hace una copia por microsegundos o una extracción de esto, y bueno, estás tocando o afectando otras áreas. Entonces, eso es parte de la problemática, ¿por qué es tan complejo? Porque si lo vemos desde blanco y negro de una perspectiva de derecho a autor, nos estamos perdiendo el contexto del debate, que lamentablemente tocamos una cosa y afectamos todo el resto de Internet. Quedaron todos una semana sin hablar. Bueno, primero quería saber si tenés Instagram para poder seguirte cada vez que... Ahí está, joya. El nombre del libro, si lo podés poner en algún lado para después tratar de no esperar a que otro lo lea. Y después, más que una pregunta, es esto de cómo la inteligencia artificial funciona igual que nosotros, ¿sí? Porque nosotros en los libros, no sé, dibujamos Alicia en el País de las Maravillas y por ahí le cuelgo un reloj blando de Dalí. Y de alguna manera estoy haciendo lo mismo y después pretendo que la inteligencia artificial no lo haga. Toda nuestra educación se conforma de la misma manera que va a trabajar una inteligencia artificial. Y la otra vez lo discutía con mi marido con las computadoras que empezaron a jugar al ajedrez. Cuando empezó el humano a jugar contra la computadora al ajedrez. Esto es lo mismo, al principio eran retorpes, todavía el humano le ganaba, hoy ya no hay manera de que un humano le gane al ajedrez por la velocidad en la que una computadora puede analizar información. Entonces, más que una pregunta es como, no sé si una conclusión o cómo está saliendo humo de mi cabeza con respecto a todo esto. Lo que vos decís del aprendizaje es totalmente cierto. El problema, si se acuerdan, hace muchos años se hablaba de Big Data, ¿no? Como que los términos técnicos van cambiando, pero ¿por qué se hablaba de Big Data? Porque eran datos, la velocidad, el volumen, el tema acá es algo que podemos charlarlo en una segunda charla, pero el problema con la IA muchas veces es la escalabilidad, que es, no podemos competir ni contra ese volumen ni contra esa velocidad. Entonces, el proceso que vos describías, que es, sí, aprendemos, todos los humanos aprendemos por copia y repetición, de alguna forma. El tema es que estos sistemas son mucho más eficientes que nosotros. Entonces, yo creo que el problema de fondo filosófico, y a mí esto me lleva, es, bueno, cuando lo hablábamos hace muchos años con el tema de robots trabajando, empleo y el derecho del trabajo. Entonces, lo que se hablaba era poner un impuesto para redistribuir las ganancias de esos robots. Entonces, por ejemplo, el día de mañana, autos sin transporte. O miren, esto es un ejemplo más fácil. Cuando vas a las cabinas de aduana, ahora de aduana no, de migraciones, que antes había personas en el coso y ahora es una máquina que te procesa. ¿Cuántas personas perdieron el trabajo ahí? El día de mañana, autos sin piloto. ¿Cuántas personas pierden el trabajo? El día de mañana no. Yo que trabajo en una escuela de autos, ya el salón, hay muchos lugares en donde el salón no es el salón del automóvil, es el salón de la movilidad. Exacto, totalmente. Y el tema es eso, bueno, el dueño de ese robot, de ese autorobot que transporta gente, genera ganancias, que se va a comprar un segundo autorobot, mientras la otra cada vez se empobrece más. Entonces, hay un libro maravilloso que se llamaba Human Needs Do Not Apply, y hablaba de esto, de como la economía de los faraones, que vamos a terminar como gente como hiper rica y gente hiper pobre, porque el problema es la redistribución. Entonces, si nosotros tuviéramos esta tecnología, díganme con una mano en el corazón, si nosotros estuviéramos hablando hoy de que ustedes tuvieran todas las necesidades económicas garantizadas, ¿les molestaría o les jodería que alguien siga haciendo arte? ¿O haga arte o trate de hacer imágenes? No,
Porque y entonces ahí para mí es el meollo de esto, de que hay alguien que se está como apropiando los beneficios y creando distribución económica desigual. Y es por eso un poco el debate que cuando se hablaba de los robots era un impuesto a los robots para generar una asignación universal para los seres humanos. Sí. Pero bueno, la idea era como mostrar eso, que es un problema que es enorme y se está dando en todas las áreas. Sí, te quería hacer una pregunta en relación, bueno, a la defensa del trabajo, que es un poco lo que nosotros venimos. ¿Hay alguna mirada en relación a el resultado en competencia desleal, ley antimonopolios, ingeniería inversa y ese tipo de cosas? Es re complicado el tema porque ahí empezamos a hablar de lo que llaman en Estados Unidos DRM, y cuando vos desarrollas un software y le pones protección bajo derechos de autor, en Estados Unidos tenés determinadas herramientas técnicas que podés hacer que nadie puede hacer ingeniería inversa sobre ese software, ¿sí? Entonces creás una caja negra legal. Y es algo que es súper problemático porque uno de los problemas que se habla en la ética de la IA es la transparencia. Es, por ejemplo, en Estados Unidos están usando sistemas para determinar si una persona va a reincidir o no, ¿no? Y esto se les voy a contar un caso que ya fue juzgado. Entonces la persona a la hora de defenderse dice, no, este sistema dijo que yo tengo un riesgo de 8. Y obviamente el riesgo de 8 era un afroamericano, un riesgo de 3 era una persona blanca. Una investigación de ProPublica. Y cuando lo llevan a juicio dice, no, yo para poder defenderme necesito que me muestren el código de cómo hicieron este algoritmo que me está diciendo que yo voy a volver a reincidir. Y la Corte de Estados Unidos protegió el secreto comercial por encima de la libertad de la persona, diciendo que no podían obligarlos a revelar la salsa secreta del algoritmo de cómo llegaba a esos resultados. Entonces, el problema de la ingeniería inversa también es otro tema. El tema de, no sé, tener sistemas transparentes que te permitan entender qué datos se está usando, a quiénes se está usando o con quiénes se está entrenando, ¿no? Sí, me encantaría poder tener más respuestas. O sea, sé que tengo como panorama y preguntas, pero me encantaría poder darles más respuestas que otras cosas. Bueno, me parece que es una buena manera de cerrar, ¿no? Diciendo que tenemos que seguir investigando, ¿eh? Muchas gracias, Micaela, muchas gracias, Walter, y Diego.